Pues el día de hoy vamos a entrar al tema, a la serie que hemos estado manejando desde la semana pasada y le hemos llamado El Camino del Sabio, hablando de los Proverbios. Los Proverbios es un libro muy emocionante, muy bonito dentro de la Biblia. Yo no sé cuántos de ustedes lo leyeron entre semana, pero yo, si no lo has leído, léelo completo entre semana, te lo recomiendo. Proverbios es un libro muy bonito que te va a edificar mucho, con muchos consejos de vida, muchas garantías de vida. Trae muchas promesas de Dios también y va a edificar tu vida. Quiero empezar diciendo una frase que dijo, y va a sonar un poco raro esto, pero hubo un filósofo más o menos unos 450, 490 años antes de Cristo, que dijo una frase que hoy en día se usa mucho, especialmente los papás lo usan con los hijos. Y este filósofo se llamó Zeno, Zeno de Elea, así era la zona donde él vivía. Y él dijo lo siguiente, escucha, fíjate lo que dijo: la razón por la cual tenemos dos orejas y una boca es para escuchar más y hablar menos. ¿Cuántos papás no han usado esa frase como una espada, verdad? Como esgrimándola sobre sus hijos cuando los hijos son contestones y hablan de más y ese tipo de cosas. De repente los papás usan este tipo de armas para poner a los niños, ubicar a los niños y enseñarlos de cierta manera a ser personas que escuchen. ¿Y por qué digo esto? Porque vivimos en un mundo muy, muy contaminado. Pero no me refiero a contaminación tanto de humo y esas cosas. Realmente vivimos en un mundo muy contaminado visualmente y auditivamente. Muy, muy contaminado. Hay una contaminación visual y una contaminación auditiva impresionante en estos días. Hay ruido en la casa, hay ruido en el trabajo, hay ruido en la calle, en las redes sociales a veces generan un ruido, una contaminación impresionante. Es más, nosotros somos ya un tipo de generación, sobre todo aquellos que vivimos en ciudades, vivimos en zonas conurbadas, donde cuando vamos de repente a alguna cabaña, yo no sé si te ha pasado, es abrumador el sonido del silencio. Abrumador, o sea, sientes así como que te vibra el oído. Los niños hasta vienen con uno y le dicen: oye papá, pero es que se siente bien raro, porque estamos acostumbrados. Tú ves a los niños chicos, a los pequeños, los ves por ejemplo con el iPad, con los instrumentos digitales, y no tienen la capacidad para sentarse y escuchar. En muchos casos, no estoy generalizando, pero en muchos casos no tienen esa capacidad de estar escuchando, por decirlo así, o estar viendo prolongadamente algo, porque se han acostumbrado a estarle moviendo, a estarle cambiando, a estarle ahí haciendo cosas al iPad. Y alguien decía por ahí que la tragedia es que vivimos en una sociedad tan ruidosa que la gente no escucha lo que realmente se tiene que escuchar en estos tiempos. Vivimos una sociedad muy ruidosa. Saltillo ruidoso. Yo no sé si cuando vas a Monterrey, a ustedes que están más familiarizados con la ciudad de Monterrey, hay una zona que cuando yo llegué a vivir ahí hace 20 tantos años, en el 96, imagínate, ya 26, 25 años, llegamos a vivir esa ciudad, y subiendo la loma, lo que viene siendo la Diana, le llaman allá, que viene siendo Gonzalito se convierte en Gómez Morín, hay una zona donde hay muchos carteles. Ahora ya no hay nada más carteles de un lado y del otro. Ahora los carteles los pusieron de 2 pisos como si no fuera suficiente la contaminación visual y el hecho de que es una curva y la gente va rápido y te puedes distraer. Yo me acuerdo la primera vez que manejé por ahí, fue abrumador para mí esa cosa, y últimamente que voy, que ya me desacostumbré a manejar por allá, veo ahora que son 2 pisos y la gente va rápido y los carros bien pegados, y es una contaminación realmente visual y auditiva. Pero yo te decía, la tragedia
es que en estos tiempos la gente, por tanto que ve y tanto que escucha, no está viendo y no está escuchando lo que debe de escuchar, sino que está distraída. Y Proverbios es ese clamor de la sabiduría, es ese clamor de Dios. Es como alguien que se para sobre un banco y empieza a decir: hey, pongan atención, hey, escuchen, hey, tengo algo importante que decir. Es como alguien que se para de esa forma a tratar de captar la atención para que escuche realmente lo importante, y es Dios tratando de llegar con su palabra, porque su palabra es lo único que transforma una vida, es lo único que transforma los corazones. La palabra de Dios, cuando entra en nuestra vida, es lo único que produce realmente un cambio, no nada más temporal, sino realmente, hablando en términos bíblicos, eterno. La palabra de Dios produce un cambio eterno. Pero necesitamos abrir el oído, necesitamos escuchar. Aún en los tiempos de Jeremías, Dios levanta a los profetas para hablar al pueblo de Dios y regresarlos a lo importante, a las cosas prioritarias. Pero aún en los tiempos de Jeremías, Él se levanta en medio de una generación de profetas falsos, y Jeremías les dice eso a los profetas: no han escuchado el sonido que se produce del secreto de Jehová. Escuchen, ahí en el secreto el Señor habla, su palabra es manifiesta, y nos empieza a dar ese testimonio Jeremías, hablándonos o acentuando sobre aquello que nosotros vivimos de una generación tan ruidosa, de aprender a escuchar la voz de Dios. Y si en los tiempos de Salomón, que fue escrito los proverbios, la gente ya no escuchaba, cuánto más ahorita. No hay nada nuevo bajo el sol, dice la palabra. Y la gente siempre tiene cosas o ideas o formas en que distraerse para dejar de escuchar lo importante. Y lo que yo quiero en esta hora es que hoy tú puedas abrir el oído y abrir los ojos, pero de tu corazón. No nada más que estés escuchando mi voz, sino que escuches la palabra de Dios y que te permitas estar atento a lo que Dios quiere hablarte en esta hora, en este día. Él quiere hablarnos. Entonces, aquí primero se nos presenta, el llamado de la sabiduría, como alguien que se para en un estrado y dice: escuchen, pongan atención. Yo te decía, y yo nada más quiero recordar por dos pasajes del Nuevo Testamento de lo que estamos hablando, porque no estamos hablando simplemente de consejos sabios. Colosenses 2:3 dice: Cristo, en quien se hayan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el entendimiento. Realmente estamos hablando de Cristo. En Efesios 1:17, Pablo está orando: el Padre de gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Porque la sabiduría y el conocer a Cristo van pegados, van de la mano. La sabiduría y el conocer a Cristo van de la mano. Cuando tú conoces a Cristo, cuando tienes un encuentro con Él, algo pasa en tu corazón que despierta a la verdadera sabiduría, a lo que hablábamos la semana pasada, a la sabiduría de lo alto que proviene por medio de la palabra de Dios. Pero el primer llamado de la sabiduría, número uno, yo me quiero llevar esto por puntos para que sea muy claro a ti, y vamos a entrar al capítulo 1. El primer llamado de la sabiduría es el llamado a la salvación. El llamado a la salvación. De hecho, el libro de Proverbios primero define sabiduría en los primeros 7 versículos, pero lo que sigue después de eso es un llamado a la salvación. Y empezamos aquí leyendo en Proverbios capítulo 1, en el versículo 8. Pero previo a eso, déjame mencionarte una parábola que utilizó el Señor Jesús. Y esa es la parábola de la gran cena, ¿te acuerdas? Donde un hombre está haciendo una fiesta porque su hijo se va a casar, su hijo va a entrar en matrimonio, y no llegan los invitados. Y cuando se les invita, cada uno de ellos tiene su
su excusa. Cada uno le dice, pues es que me ocupé en esto, me ocupé en aquello, no pude ir, no pude atender tu invitación. Pero en el versículo 23 de Lucas 14, en esta parábola, Jesús nos habla de la importancia de la salvación, la importancia que tiene para el Padre el escuchar la voz de Dios para ser salvos. Y dice Lucas 14, 21, dice: cuando el siervo regresó, le comunicó todo esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le dijo a su siervo: ve enseguida por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Todos esos títulos que acaba de decir este hombre en la parábola es Jesús, somos nosotros. Los mancos, los cojos, los pobres y los ciegos. Ahí vamos todos nosotros. Dice: y cuando el siervo le dijo: Señor, sé que se ha hecho lo que mandaste hacer, todavía hay lugar. Y el Señor dijo a su siervo: ve entonces a los caminos y por los atajos y hazlos entrar por la fuerza. Quiero que se llene mi casa. Fíjate estas últimas palabras: quiero que se llene mi casa. Es la importancia que Dios le pone al hecho de que el ser humano sea salvado, tenga un encuentro con Cristo. Otro pasaje, Juan 3:17, dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios quiere manifestar su palabra, pero necesitamos escuchar, necesitamos poner atención. Entonces la voz de la salvación en este llamado que hace la sabiduría es una voz que primero dice: pon atención a lo que estoy hablando. Y empiezo a leer Proverbios 1, versículo 8 en delante. Dice: atiende, hijo mío, las correcciones de tu padre y no menosprecies las enseñanzas de tu madre. Adorno de gracia serán sobre tu cabeza y collares alrededor de tu cuello. Hijo mío, versículo 10, si los pecadores quisieren engañarte, no te dejes llevar por ellos. El 15 dice: pero hijo mío, no vayas por su camino, aleja tus pasos de sus veredas. El 19 más adelante: así son las sendas de la gente ambiciosa, su propia ambición les quita la vida. Y esta es la voz de un padre amoroso, de un padre atento. Así es la voz de Dios, a través de atender lo que es importante, la sabiduría, instando a su hijo a abrir su oído a la voz de Dios para llegar a ser salvos. Padre, qué bueno. ¿Cuántos papás hay aquí? A ver, levanten sus manos. Eso, ¿y cuántos abuelos? A ver, algún abuelo por acá. Miren, felicidades a todos ustedes que ya vieron una tercera generación. Pero padres, qué bueno que les puedas dar a tus hijos educación, ropa, casa. Qué bueno es que le puedas proveer a tus hijos un auto, una buena educación, una buena universidad. Qué bueno. Pero ora por su salvación. Lo más importante a lo que tú puedes enfocarte es a que ellos tengan un encuentro con Cristo. Tú no les vas a heredar salvación. Y no pienses que porque ellos vienen a la iglesia aseguran el hecho de que sean salvos. Esa mentira de es que creció en la iglesia es una de las peores mentiras que nosotros los cristianos manejamos. Necesitamos orar por nuestros hijos para que nuestros hijos tengan un encuentro con Cristo, para que nuestros hijos no digan yo voy a la iglesia o mis papás me llevaban a la iglesia, sino yo tengo un encuentro con Cristo y de primera mano ellos puedan decir que el Señor es su Dios. Porque sabes que eso pasa mucho. No, si creció en la iglesia, ¿y eso qué? Crecer en la iglesia no te garantiza ser cristiano. Pero las palabras que estamos escuchando aquí de Proverbios es el Padre diciendo, es el Padre hablando: atiende. Y luego fíjate, este conjunto de palabras: hijo mío, hijo mío. Eso significa atiende a las palabras de Dios. Que su salvación sea el punto de mira de tu oración, sea el objetivo de tu oración. Ora por tus hijos para que tengan un encuentro con Cristo. La salvación también, en esto que estamos leyendo, nos advierte
nos advierte de cierta forma. Hay una voz aquí donde hay una tentación de por medio, porque el Padre nos está diciendo en lo que leemos de Proverbios, y espero tú puedas ir leyéndolo ahí en tu celular o en tu Biblia, pero hay una voz donde nos llama la atención del cuidado que debe de haber en cuanto a que van a venir cosas para tentarnos. Fíjate cómo lo dice el versículo 11: tal vez te digan, esa es la voz de la tentación, ven con nosotros, estemos al acecho para derramar sangre. Y mira, te voy a decir algo: cualquier persona que te facilite desobedecer al Señor no es tu amigo o tu amiga. Cualquier persona que te facilite desobedecer al Señor o pecar contra Él no es tu amigo. Por más que te diga amigo, compadre y todas esas tonterías que nos decimos, de ninguna manera es tu amigo. Es la gente que te acerca a Dios donde vas a encontrar tu verdadera amistad. Verdadera amistad, de acuerdo a la palabra. Entonces, la tentación te tratará de vender la mentira de poder lograr satisfacción de cualquier tipo sin, escucha bien aquí, pagar consecuencia alguna. Esa es la mentira que maneja Satanás, que tú puedes dar espacio a satisfacer tus apetitos a través de las tentaciones que vienen a tu vida sin pagar consecuencia alguna. Y en Proverbios vamos a ver que eso es una gran mentira, que escoger ese camino no nada más es insensatez, sino es un camino de muerte. Eso lo va a decir Proverbios constantemente. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice: no se dejen engañar. No se dejen engañar. Eso lo dice en Tesalonicenses. Y Santiago nos dice al contrario, Santiago 1:14: cada uno que es tentado se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Ahora, ¿cómo son cambiados esos propios malos deseos? A través de la palabra, a través de conocerlo a Él, a través de tomarnos del Señor. Es como lo vamos a hacer. Y es la voz de Dios. Sigo leyendo versículo 20 ahí del capítulo 1 de Proverbios. Dice: la sabiduría clama en las calles. ¿Te fijas? Clama en las calles y deja oír su voz en las plazas. Clama en los principales puntos de encuentro. A la entrada de la ciudad expone sus razones. Ustedes, muchachos inexpertos, burlones, ¿hasta cuándo seguirán amando la simpleza? ¿Hasta cuándo seguirán burlándose de todo? ¿Hasta cuándo aborrecerán el conocimiento? Este versículo 22 me gusta como lo dice la Reina Valera 60. Dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán el conocimiento o la ciencia. Y aquí te habla de tres personas que así no ponen atención, ¿verdad? Son tres características de personas que no escuchan la voz de Dios. Y te habla de los simples. Los simples son los que se creen cualquier cosa. Les hablan una tontería y se la creen. Ven en la televisión algo y se lo creen. Esta semana yo fui a una tienda ahí por el centro, y hay esas tiendas donde venden cosas, aparatos de electrónicos y lavadoras, Electra, pues, ya para decir. No quería decir, pero bueno, ahí fui. Y estaban las pantallas ahí, y nunca había visto eso. Pero decía en uno de esos programas matutinos de televisión abierta, fíjate lo que decía, ahora lo que están utilizando los brujos. Decía: recuerdo cómo decía: ¿ya visualizaste tus propósitos del año nuevo y decretaste? Empiezan a usar palabras que usamos los cristianos, impresionante. ¿Y decretaste? ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué te digo esto? Porque los simples son los que escuchan eso, ven eso y dicen: mis propósitos del año nuevo los voy a decretar. Simples. No entienden la palabra, no conocen a su Dios. Simples. Pero aquí te habla de otro tipo de personas: los burlones. Los burlones son los que creen que saben todo. Se burlan de todo el mundo, creen que saben todo. Y los insensatos son ignorantes, no porque les falte IQ o educación, sino porque no tienen deseo de buscar a su Dios o de buscar a Dios. Versículo 24 dice aquí:
de Proverbios 1, pero yo los llamé y nadie quiso oírme, les tendí la mano y nadie me hizo caso, al contrario, desecharon todos mis consejos y no quisieron recibir mi reprensión. Versículo 29, avanzo un poquito más, dice: puesto que aborrecen la sabiduría y no optaron por temer al Señor, ni quisieron seguir mis consejos, sino que menospreciaron todas mis reprensiones, comerán los frutos de sus andanzas y se hartarán de sus propios consejos. Los incautos mueren por sus propios desvíos, a los necios los destruye su autosuficiencia. ¿Sabes qué significa ser quebrantado por Dios? Ser quebrantado por Dios significa que Él arranca de tu vida la autosuficiencia, porque todos nosotros nos creemos autosuficientes hasta que nos topamos con Dios y empezamos a ver lo que Él dice. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y entonces vamos entendiendo lo que es la verdadera sabiduría. Versículo 23, ahí nos presenta una de esas garantías de vida. Yo digo, no pueden ser tomadas como promesa, pero sí como una garantía. Las promesas están ligadas al carácter de Dios. Las garantías están ligadas a obedecer el mandato. Cuando tú compras un auto, para que la garantía funcione, tú tienes que ponerle un tipo de gasolina, llevarlo cada kilometraje a la agencia y entonces la garantía se activa. Pero si tú no cuidas eso, entonces llegas a la agencia y dicen: no, pues es que la garantía no te va a funcionar. Así funcionan algunos de los proverbios. Algunos son promesas y las promesas de Dios están ligadas al carácter de Dios, por lo tanto se van a cumplir. En algunos casos, obedezcas tú o no obedezcas. Otras promesas sí tienen que rebotar en tu obediencia. Pero las garantías son: mira, si haces esto y lo haces así al pie de la letra, así van a funcionar. Y entonces aquí son las garantías del versículo 23: presten atención a mis reprensiones y derramaré mi espíritu sobre ustedes y les daré a conocer mis argumentos. Y el 33 te presenta otra de las garantías: pero los que me oyen vivirán tranquilos, sin sobresaltos ni temor de ningún mal. Sí, esas son las garantías que te ofrece. Entonces ya vimos el llamado a la salvación. El siguiente llamado es el llamado de la sabiduría a valorar la verdadera riqueza. Sí, número 2, valorar o entender lo que significa la verdadera riqueza. Ahora vamos al capítulo 8, porque el capítulo 1, el 8 y el 9 están ligados, porque son la voz de la sabiduría. Es donde vienen esos argumentos que dice: hey, pon atención, pon atención. Y empiezo a leer capítulo 8, versículo 1, dice: ¿acaso no está llamando la sabiduría? ¿Qué no deja oír su voz la inteligencia? Se para en las colinas junto al camino, se queda esperando en las encrucijadas, deja oír su voz al lado de las puertas, a la entrada misma de las ciudades clama: a ustedes los hombres los llamo, a ustedes los hombres dirijo mi voz. Muchachos ingenuos entiendan, jóvenes necios recapaciten. O sea, esta es la voz de la sabiduría hablando. Versículo 7 dice: de mi boca solo sale la verdad, mis labios aborrecen la mentira. Porque podemos, por lo que leemos, podemos entender que confiamos en el consejo de la palabra de Dios. Pero entonces la sabiduría te lleva a valorar la verdadera riqueza. Fíjate cómo dice el versículo 11: yo, la sabiduría, valgo más que las piedras preciosas. O sea, vaya, eso que estamos diciendo, nuestro fundamento es conocer a Cristo. Conocerlo a Él vale más que las piedras preciosas. Ni lo más deseable puede compararse conmigo. Es como Cristo diciendo, hablándote. De hecho, en el Nuevo Testamento hay un pasaje que dice que el hombre que conquista todo el mundo, pero pierde su alma, lo ha perdido todo. Lo ha perdido todo. Versículo 14 del capítulo 8 dice: en mí se hallan el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. El 18 y el 19 dice: las riquezas y la honra me acompañan, las verdaderas riquezas y la justicia. Mis frutos son mejores que el oro más refinado, mis ganancias sobrepasan la plata escogida. Y este pasaje habla de riqueza, no habla de recursos, habla de riqueza. Pero vivimos en una esfera socioeconómica
donde nuestro adversario nos quiere meter en el engaño de conocer bien el costo de las cosas para perdernos del verdadero valor de las cosas, como la vida, la familia, la espiritualidad. Y la sabiduría nos hace promesas preciosas, pero nunca te hace la promesa de poner dinero en tu cuenta de banco, sino que te empuja a buscarle por encima de las cosas materiales y de cómo te va, y de obedecer a la palabra por encima de eso. Por eso ahorita cuando pasaron al tiempo y presentaron este video tan padre que se habló de la generosidad, por eso nosotros estamos, nuestra generosidad habla de nuestra espiritualidad. Cuando entendemos quiénes somos en Cristo, es que de nuestro corazón sale el dar. Pero cuando no lo entendemos, cuando no entendemos quién es Cristo, ni su obra por nosotros, ni quiénes somos en Él, es cuando lidiamos con el dinero y nos agarramos, y hay que tener mucho cuidado con eso. Pero esta es una versión antigua, lo que estamos hablando de Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pero la riqueza y los recursos, yo te digo, son dos cosas diferentes. La riqueza es lo que tú has adquirido en la vida, es lo que Dios te ha otorgado, es lo que tienes a tu favor. Los recursos son cosas físicas con las cuales tú te puedes valer. Por ejemplo, en el holocausto nazi, muchos de los judíos que fueron capturados ahí y sobrevivieron, muchos de los judíos ricos, se quedaron sin nada, pero salieron de ahí y volvieron a ser ricos. ¿Sabes por qué? Porque tenían riqueza. Aquí y aquí tenían riqueza. Es diferente. La riqueza y los recursos son cosas distintas. Y la sabiduría te anima a adquirir riqueza. Y la verdadera riqueza empieza cuando nos encontramos con Cristo. Versículo 32 dice: hijos, por favor escúchenme, del capítulo 8. Dichosos los que siguen mis caminos, sean sabios y préstenme atención, no dejen de lado la disciplina. Dichoso el hombre que me escucha, todo el tiempo se mantiene vigilante a las puertas de su casa, porque eso es lo que produce la riqueza. Versículo 35 dice: el que me halla ha encontrado la vida y ha alcanzado el favor del Señor. El favor del Señor. ¿Recuerdas que dijimos que el principio de la sabiduría es el temor del Señor? El temor del Señor solamente proviene de un corazón humilde, y Dios favorece al humilde. De hecho, hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde dice: yo resisto a los orgullosos y doy gracia a los humildes. Por eso aquí te dice, en lo que acabamos de leer, ha alcanzado el favor del Señor. Versículo 36: el que peca contra mí se daña a sí mismo, y el que me aborrece ama la muerte. Ok, vamos a entrar al tercer llamado. Ya está el pianito aquí, mira, hoy estamos estrenando pianista, Bueno, desde la semana pasada, pero ¿qué tal? Muy bien. Tercer llamado de la sabiduría ahora es como una advertencia y un contraste, y nos está diciendo este tercer llamado: cuidado con la insensatez. Cuidado con la insensatez. Y entramos al capítulo 9. El capítulo 9 hace un contraste entre la sabiduría y la insensatez, como si fueran dos mujeres: una mujer sabia que habla con sabiduría, y una necia que se llama insensatez. Pero primero la sabiduría habla. Versículo 6, escucha: vengan y coman de mi pan, beban del vino que he mezclado. Aquí podríamos detenernos ahí, pero ya no nos da el tiempo. Déjense de tonterías, versículo 6, y vivan.
sigan el camino de la inteligencia. Versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento de lo santo o del Santísimo es la inteligencia. Y aquí está una de esas hermosas garantías que nos ofrece la sabiduría. En el versículo 11 dice: yo haré que vivas mucho tiempo y te daré muchos años de vida. Si te haces sabio, el provecho es tuyo. Si te haces blasfemo, sufrirás las consecuencias. Porque ese es el llamado de la sabiduría: a buscar a nuestro Dios, a escuchar la voz de nuestro Padre, a meternos a su palabra, a tener corazones entendidos para estos tiempos, de poder verlo, de poder tomarlo, de poder abrazar lo que Dios habla a nuestras vidas y corazones. Estamos viviendo en un tiempo donde mucha gente deja de escuchar a Dios, y donde Dios sigue hablando a través de la palabra, a través de predicaciones, para que regreses a caminar con Él, a caminar de acuerdo a su corazón. Nos presenta, ese es el llamado, ese es el cuidado con la insensatez. Pero primero habla la sabiduría, pero ahora va a hablar la insensatez. Versículo 13. Y la insensatez es comparada con una cualquiera. Con una cualquiera. Más adelante va a haber la comparación entre la mujer adulta y la prostituta, pero aquí es una cualquiera. Y fíjate cómo lo dice aquí: que los que aceptan su invitación están aceptando su perdición. Versículo 13. La mujer insensata es provocativa, es ilusa e ignorante. Versículo 16. Invita a los ingenuos a acercarse y les dice a los faltos de cordura: qué dulce es el agua robada, qué sabroso es el pan comido a escondidas. Y ellos no saben que sus invitados terminan muertos en el fondo del sepulcro. Mientras la cualquiera insensata, lo que leemos aquí, piensa que el agua robada es dulce, porque así piensa, ¿verdad? La cualquiera insensata, como estamos hablando. La sabiduría te dice que es un camino de muerte. De hecho, haciendo un contraste entre el agua robada, que es más dulce, el mismo Salomón en el Proverbio 5, versículo 15, que lo veremos más adelante, todo esto, él te dice: bebe el agua de tu propia cisterna, no derrames las aguas por la calle, hablando de tu matrimonio y poniendo una comparación de la insensatez que hay de salirte del marco de la protección que Dios ha puesto sobre el matrimonio. Esa es una insensatez, y obviamente tiene sus consecuencias, y a lo mejor tú las estás viviendo. Pero con todo eso, Dios es un Dios de misericordia, y Dios es un Dios de segundas oportunidades también. Para cuando tú te alineas y tú dices: Señor, aquí está mi vida, aquí está, te rindo mi corazón, Dios hace milagros. Pero ¿por qué batallamos muchas veces en el matrimonio? ¿Por qué batallamos con los hijos? Problemas padres e hijos. ¿Por qué batallamos muchas veces en nuestro trabajo, en el sentido de lo que genera ese afán, esa ansiedad? ¿Por qué batallamos con estas cosas? ¿Por qué batallamos? Porque la mayoría de las veces, como empezamos al inicio del tema, conocemos o nos concentramos en el costo de las cosas, perdiendo el valor de las cosas. En los matrimonios, muchas veces los problemas no es por falta de atención. Con los hijos no es porque de repente los papás se hacen ausentes. Hombres buenos para proveer, pero de repente se nos olvida ser románticos, amorosos, detallistas, porque nos centramos en el costo de las cosas, pero perdemos el valor verdadero de lo que Dios nos ha entregado. Mujeres exigentes con ropa de marca, una bolsa de marca, zapatos de marca, poniendo sobre sus maridos cargas innecesarias, pensando que así es la sociedad y así somos todos nosotros. Pero tú y yo somos la iglesia. Tú y yo somos sal y somos luz.
tú y yo vivimos diferente. O mujeres que quieren que sus esposos sean diferentes, más espirituales, y hasta comparas a tu esposo con alguien más. O hijos que no saben lo que cuestan los recursos de sus padres y el trabajo que hacen sus padres para conseguirles lo que les dan. Y si no entiendes la sabiduría, somos como los necios que aquí describe, sin saber que nuestros papás muchas veces se parten el lomo para darte lo que te dan. Pero la sabiduría nos llama a eso, a que pongamos atención, a valorar lo que verdaderamente es importante. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar. Valorar lo que realmente es importante. Este mundo conoce el valor de las cosas. Este mundo conoce el valor de las cosas. En el medio donde tú te mueves, te van a saber bien del medio donde están, donde caminan. Pero pocos conocen el poder de la palabra para regresarnos de corazón a sus caminos. Amén. Entonces, Dios te llama a ser diferente, ¿eh? Dios te llama a ser sal, te llama a ser luz, a vivir con oídos atentos a la sabiduría. Así que esa va a ser mi oración para ti en esta hora, a que tú escuches, a que abras tu oído, a que no seamos insensatos. Amén. Señor, gracias. Gracias. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, hoy dile: Señor, hoy entrego mi vida a ti. Hoy entrego mi vida a ti. Hoy te rindo mi vida, mi corazón. Hoy te rindo mi alma, mi mente. Todo lo que soy lo rindo delante de ti el día de hoy. Señor, yo te doy gracias porque en tu misericordia me recibes. Pero también te doy gracias por el clamor que hay en la palabra para que yo me convierta en un hijo sabio que conoce a su Dios, que se ha encontrado con el Dios verdadero y se nota en su vida lo que tú has hecho en nuestro interior. Hoy rendimos nuestra vida delante de ti. Hoy ponemos nuestros ojos en lo eterno, ponemos nuestros ojos en Cristo, sin olvidarnos de que estamos en este mundo y tú nos vas a ayudar a atravesar todo lo que venga en esta vida. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos distraído, o si hay alguien en este lugar que se ha distraído, como lo decimos, en el costo de las cosas, perdiendo el valor de las cosas. Señor, que hoy podamos regresar a lo que realmente importa, y empieza contigo. Empieza contigo, Señor, en esta hora. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús.